Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí su compa RJ con un nuevo video para el canal. En esta ocasión, con un nuevo video con recomendaciones bien mamalonas de fanfic muy chidoris. Pero antes de comenzar el tetón video, y como siempre, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal por su apoyo a este humilde canal con su suscripción. La verdad, lo agradezco muchísimo. Los quiero mucho mis queridos chiclosos. Ahora sí, comenzamos con este nuevo volumen de recomendaciones chidas. Como primer fanfic de este volumen, tenemos el fanfic de Infamous, Época Celestial, de Yarnfix. Un fanfic crossover entre la saga de videojuegos Infamous y la serie de Ruby. Esta historia sigue la vida de Jaune Ark, el cual, es un chico que vive en la reconstruida ciudad de New Empire City, y todo lo que quiere, es vivir una vida normal. Pero desafortunadamente para Jaune, es un conductor con poderes de luz, por lo cual, hace que tenga una diana en la espalda, ya que en este mundo, los conductores son tanto temidos como respetados. Y hay quienes querrán acabar con su vida y otros que querrán usarlo para sus propios planes. De las cosas que me gustaron de este fanfic, es que la historia ocurre un tiempo después de los acontecimientos ocurridos en el final bueno del juego de Infamous Second Son, por lo que podríamos decir que esta sería una secuela, ya que los eventos ocurridos en Seattle afectan la historia de este fanfic. Otra cosa que me pareció interesante, es que los personajes de Ruby son adaptados para el mundo de Infamous. Ya que, y para poner un ejemplo, la familia de Blake, los cuales, son faunos en la serie de Ruby, son humanos comunes y corrientes en esta historia, mientras que otros personajes de la serie son conductores que tienen poderes muy similares a sus semblanzas de la serie, como por ejemplo Jan, la cual tiene poderes de fuego. Lo que quiero decir con esto, es que son los personajes de Ruby quienes se adaptan al mundo entre comillas normal de la saga de Infamous, por lo que no habrá cosas como magia, faunos o grims en esta historia. Sería algo así como una reinterpretación de los personajes de Ruby, pero adaptados en el mundo de Infamous. Y eso me parece interesante, ya que, cuando aparece un personaje de Ruby, es imposible no compararlo con su versión de la serie original. Y ojo, esto no es malo, simplemente me parece interesante, y me gusta ver ese contraste de los personajes. Ya que es extraño ver a estos personajes en un contexto completamente diferente de la serie original. Por ejemplo, en el caso de Blake y Jaune, en vez de estar estudiando para ser cazadores, son estudiantes de una preparatoria normal. Además de que la trama de Jaune, el cual tiene que ocultar el hecho de que es un conductor, me recuerda un poco a la dinámica de Peter Parker con su alter ego de Spider-Man. Pero en el caso de Jaune es diferente, ya que debido a sus traumas del pasado, cree que si alguien se entera de que es un conductor, lo verán como un monstruo, cuando todo lo que quiere, es ser un chico común y corriente con una vida normal. La verdad, el trabajo hecho por el autor es muy bueno, ya que logra exponer y desarrollar muy bien a sus personajes y la historia que nos quiere contar. Así que si son fans de la saga de Infamous, y de la serie de Ruby, les recomiendo mucho este excelente fanfic. El siguiente fanfic a recomendar, es el de Red Zero, Devil May Cry Edition. Por Nerosh Yield. En esta historia, los descendientes de Esparda se verán involucrados en los acontecimientos de la historia del anime de Red Zero, más en concreto, con el tema de la selección real y las aspirantes a reinas que se ve en la historia original. En este fanfic, el autor divide la historia en tres caminos, el de Dante, Virgil y Nero, cada uno contada desde su perspectiva, cada uno viviendo eventos importantes, que en ocasiones, se cruzarán. Por lo que en sí, tendríamos tres fanfics en uno, ya que cada camino se cuenta de manera independiente, pero siguiendo una secuencia establecida por el autor. Como tal, es interesante cómo Nerosh Yield desarrolla la historia, ya que los personajes de Devil May Cry son traídos desde diferentes puntos de sus historias. Como tal, sé poco del anime de Red Zero, pero el autor explica muy bien el lore de este anime, por lo que es fácil de iniciarlo, además de que es muy disfrutable. Como tal, me parece más interesante el camino de Virgil, ya que sería desde una perspectiva de un antihéroe, o de casi villano. Pero no les cuento más para no spoilearlos. Como el tercer fanfic de la lista, tenemos La Luz de los Quincy's, por Redar 619. Un fanfic de Bleach. En esta historia, una joven Bambieta Bastervine, es enviada a reclutar a Ichigo Kurosaki y a Uri Urishida para que se unan al Wonder Age, por órdenes del rey de los Quincy's, poco después de su despertar.
este fanfic hace algo interesante, ya que se centra en los personajes de los Quincy's, los cuales son personajes muy interesantes, además de que desarrolla y nos muestran cómo es ser parte del ejército del Wonder Age, lo cual no es muy bonito XD. Aquí vemos como Bambieta, la cual tiene como unos 9 años, se infiltra por así decir en el mundo humano, y como poco a poco su personalidad va cambiando gracias a un entorno más saludable, por así decir. Ya que en el Wonder Rage cada Quincy está por su cuenta, siendo una vida solitaria. Además de que se le da mucho desarrollo al personaje de Bambieta, una de las Quincy's favoritas del fandom de Bleach. Ya que aquí se explora mucho de su historia de trasfondo y de origen. Aunque como tal, no sabría decir si la historia de trasfondo que se le dio a Bambieta es canon, o creación del autor, pero en cualquiera que sea el caso, es muy interesante saber más del lore de Bleach. Ya que el autor se centra mucho en la historia de los Quincy's. Además de que me parece interesante cuando la historia del fanfic alcance los acontecimientos que vimos en el anime. Ya que Bambieta es enviada a conocer a Ichigo poco después de la muerte de su madre, por lo que poco a poco Bambieta forma parte del grupo de amigos de Ichigo que vimos en el anime. Ya quiero ver cómo serán sus interacciones con Orihime y Chad. Y aún más cómo afectará su presencia en los acontecimientos de la Sociedad de Almas, o el Hueco Mundo. Claro, si es que llegan a ocurrir tales eventos. Como tal, este fanfic tiene pocos capítulos, pero es un fanfic que lleva poco tiempo de haber sido subido a fanfiction, por lo que solo debemos ser pacientes para saber qué ocurrirá en esta reimaginación de la historia de Bleach. Como siguiente recomendación, tenemos el fanfic de Star Wars, Sombra Shishino, por Ryan Zero-kun. Un fanfic crossover entre Naruto y Star Wars. En esta historia, el maestro Jedi Plo Koon llega al planeta donde ocurren los acontecimientos de la serie de Naruto, y a partir de este momento, la historia del mundo shinobi cambia por completo. Anteriormente, ya había recomendado un fanfic donde Naruto y Jiraiya se convierten en Jedi. Pero, a pesar de que en este fanfic Naruto también se convierte en Jedi, la historia de este fanfic es muy diferente. Ya que, y como comenté en la sinopsis del fanfic, todo comienza cuando el maestro Plo Koon, uno de los mejores maestros Jedi de la era de las precuelas, y de mis personajes favoritos de Star Wars, llega al planeta de Shino durante la época en la que Minato era el Hokage. Además de que, y tras varios eventos, Plo Koon se convierte en el maestro de Naruto, el cual, a pesar de ser entrenado para ser un Jedi, también tiene sus habilidades como ninja. Como tal, estaba buscando fanfics donde el personaje de Plo Koon fuera uno de los personajes principales, y este fanfic fue uno de estos. La verdad, este fanfic es muy interesante, ya que la presencia de los Jedi cambió la historia como la conocemos del mundo ninja de la obra de Naruto. Ya que, y por dar algunos ejemplos, la masacre Uchiha nunca ocurrió, Kakashi se convirtió en el Hokage antes de tiempo, entre otros eventos interesantes. Pero algo que podría criticar de este fanfic, es que estos cambios a la historia de Naruto no los vemos. Ya que, y luego de que Plo Koon va a recoger a Naruto para llevarlo al templo Jedi cuando tiene unos 5 años, pasan años en la línea de tiempo, años que no vemos porque hay varios saltos de tiempo. La verdad, me hubiera gustado haber visto interacciones de Naruto con personajes de la aldea de la hoja, como Hiruzen, Sasuke, Hinata, entre otros personajes, pero esto no ocurre, ya que Naruto pasa años en el templo Jedi, lejos de su mundo, y de la aldea. Me hubiera gustado ver a la generación de Naruto interactuar con esta versión del personaje. Pero puede que veamos algo de eso más adelante en el fic, ya que puede que ocurra un evento en el que Naruto tenga que ayudar a su pueblo en contra de los separatistas, o enemigos de los Jedi en el futuro, debido a algunos acontecimientos que ocurren en la historia. Además de que los eventos relacionados a Star Wars no cambian mucho, o al menos hasta el momento. Ya que si bien, Naruto forma parte de la Orden Jedi, su presencia no cambia mucho los acontecimientos de la historia de Star Wars. Pero claro, al no tener tantos capítulos, puede que sea demasiado pronto para hablar, ya que el autor apenas comenzó con los eventos de la Guerra de los Clones. Y podríamos decir que apenas está por comenzar lo bueno. Pero aún así, considero que este es un buen fanfic. Y como última recomendación, les traigo el fanfic de Manos del Destino, por RGM 96S Stark Hegan. Este es un fanfic crossover entre Spider-Man y la leyenda de Korra.
En esta historia, y tras ayudar a sus contrapartes de otros universos a derrotar a Misterio, quien se había convertido en prácticamente un dios, gracias a la tableta del orden y el origen, el Spider-Man proveniente de los años 30, no regresa a su dimensión como estaba planeado, y terminó llegando al mundo de la leyenda de Korra. Ahora, Peter Parker decide ponerse su máscara para ayudar a las personas inocentes y enfrentarse a maestros y criminales de Ciudad República. Pero los criminales no será lo único a los que Peter tendrá que enfrentar, ya que otros buscarán acabar con él. Uff, amigos, este fanfic me curo de la decepción que fue el fanfic de la leyenda de Spider-Man, ya que este fanfic se trata de un buen crossover entre Spider-Man Noir y la leyenda de Korra. Ya que aquí, a diferencia del ya mencionado fanfic de la leyenda de Spider-Man, este sí hace un buen trabajo al integrar al Spider-Man al mundo de Avatar, ya que en primera, y como lo comenté en la sinopsis, el Spider-Man que vemos aquí se trata de la versión Noir que se vio en el videojuego de Spider-Man Shattered Dimension, lo cual es bastante interesante, ya que este Spider-Man, al haber obtenido sus poderes por medios místicos, crea una conexión con este mundo, lo cual formará parte de la trama principal avanzada la historia. Además de que esta versión de Peter proviene de una dimensión donde se encuentran en una época relativamente similar, ya que la leyenda de Korra se inspira mucho de los años 30 o 50. Otra cosa que me gustó de este fanfic, es que sabe aprovechar elementos del lore de Spider-Man y adaptarlos bien a este universo de Avatar, ya que, y a pesar de la aparición de algunos enemigos de Spider-Man, el autor los adapta a este universo, creando contrapartes de estos villanos. Aunque eso sí, tampoco es que te saque a los 6 siniestros. Los nombres de los villanos de Spider-Man son más una referencia y no los personajes como tal. Por dar un ejemplo, los villanos de Prowler y el Tinkerer aparecen en esta historia, pero solo llevan el nombre para hacer la referencia, debido a sus similitudes a los villanos de Spider-Man. Otra cosa interesante, es ver el lado espiritual de Peter, por así decir, ya que, y a pesar de haber obtenido sus poderes por un espíritu araña, este no cree en los espíritus, pensando que son solo una superstición. Otro detalle es que aquí Peter hace gala de sus conocimientos o habilidades de inventor, creando algunos aparatos que serían novedosos para el mundo de Avatar, pero son comunes para su universo. Este Peter está del lado más de ingeniero que de químico, por así decir. Y algo que me pareció curioso, es que el autor recurre a dos personajes que no pertenecen al universo de Spider-Man o de la leyenda de Korra para dar algunas explicaciones sobre el tema del multiverso. Lo chistoso, es que logre reconocer o descubrir a estos personajes segundos antes que revelaran sus nombres, XD. Además de que hay una subtrama de este fanfic, en la que el Amazing Spider-Man le pide ayuda a algunos personajes con poderes mágicos, para que lo ayuden a buscar a su variante del multiverso. En general, un muy buen fanfic de Spider-Man Noir. Bueno mis papuchos, estas serían todas las recomendaciones por este volumen, yo espero que les den una oportunidad a estos excelentes fanfics. Como siempre, encontrarán los enlaces de estos fanfics en la caja de la descripción de este video. Y sin más que agregar, yo soy RJ. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, y... Arrivederci.